segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el apóstol Pablo habla aquí de la venida del anticristo y lo da por un hecho, lógicamente, seguro. Yo creo que no hay un cristiano que haya leído las escrituras y la haya analizado que no haya entendido y tenga por seguro que el anticristo va a venir. Y pienso que de acuerdo a la escritura estamos viviendo esa época en que ya no demora la manifestación del anticristo, conforme dice la escritura que acabamos de leer. Porque vientos de apostasía han empezado a soplar por todas partes. Y la perla más sorprendente que nos ha venido en estos días, o que ha llegado hasta nosotros en estos días, es la declaración del evangelista Luis Palau, quien resultó haciendo unas declaraciones en torno al Papa elegido últimamente, el Papa Francisco, en la cual puntualiza algunas cosas y nos exhorta a que cumplamos ciertos aspectos relacionados con Francisco, dando una manifestación clara o presentando una semblanza de quién es Luis Palau y por qué él es partidario del ecumenismo. Y resulta que por encima de las declaraciones que él da, el Papa Francisco salió a dar unas declaraciones las cuales abiertamente desmienten lo que Luis Palau afirmó respecto del Papa Francisco. Vamos a continuación ver el video donde este señor Luis Palau da estas declaraciones, y luego vamos a estar señalando los puntos específicos a los que él hace referencia. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él como él nos ha pedido. Una de las cosas que dice el evangelista Luis Palau es que el mundo cristiano puede regocijarse por la elección de un papa latinoamericano. La verdad es que no sé, no me explico en qué sentido debemos regocijarnos cuando se trata de un papa más y se trata de un representante de la Iglesia romana que, como hemos afirmado en videos anteriores, es una institución que durante siglos, desde la fundación de esa Iglesia romana a principios del siglo IV, por Constantino I el Grande, no ha hecho sino atacar a la Iglesia evangélica a nivel mundial. No ha hecho sino contrarrestar la propagación del Evangelio. Entonces no entendemos por qué este señor Luis Palau dice que tenemos que regocijarnos por la elección de un papa latinoamericano, cuando, como decía, se trata de un papa más. También digo que para los latinos es una gran bendición. Luis Palau está en mora de explicarle al pueblo cristiano en qué sentido el Papa Francisco es una gran bendición, cuando sabemos que la elección de este Papa corresponde a una una artimaña político-religiosa de tratar de frenar la expansión del Evangelio en Latinoamérica, especialmente en Argentina. No es coincidencia que hayan elegido un Papa oriundo de Argentina, el país latinoamericano que más evangelista de talla mundial ha dado y donde el Evangelio ha avanzado en gran manera. Y frente al avance prácticamente incontenible del Evangelio en Latinoamérica, y dado que el 40%, se dice que el 40% aproximadamente de la membresía católica se encuentra en América Latina,
pues lo indicado era nombrar un papa latinoamericano y que fuera específicamente jesuita, toda vez que los jesuitas tienen una larga trayectoria en cuanto a artimañas y maquinaciones, en cuanto a qué hacer para tratar de frenar la extensión del reino de Cristo en la tierra, porque simplemente basta con leer la historia de los jesuitas y nos daremos cuenta de cómo ellos incluso han sido los que han estado allí a la retaguardia de los papas a través de todos los siglos. De ahí que se hable, por ejemplo, del Papa Negro, porque referido precisamente al general de esta organización llamada la Compañía de Jesús, que es una organización militar, no es una organización básicamente religiosa, sino militar, porque ellos tienen un general y tienen un ejército que lucha a brazo partido, de acuerdo al juramento jesuita, tienen que luchar a brazo partido y hacer lo que esté a su alcance para defender la Iglesia Católica Romana. También dijo Luis Palau que este Papa es un hombre centrado en Jesucristo. Y aquí el Papa, lógicamente, de acuerdo a lo que hizo posteriormente a su elección, desmiente categóricamente a Luis Palau, porque resultó, lo primero que hizo fue acudir, después de haber sido nombrado, acudió a la Basílica de María la Mayor, que es una de las 4 basílicas marianas de Roma, y es la de mayor categoría en Roma. Allá acudió a ofrecerle el pontificado a la Virgen, le llevó un ramo de flores a la Virgen a esa basílica. También resultó por allí adorando a la Virgen de Fátima, e igualmente el día que se entrevistó con Benedicto XVI le llevó un cuadro de la Virgen de la Humildad. Entonces, vez tras vez, este Papa demuestra no estar centrado en Jesucristo, sino en la Virgen María. Y es algo que Luis Palau, no sé si lo desconoce o sencillamente lo dijo por agradar al Papa, agradar a los católicos, agradar a la organización católica. No sabemos qué lo inspiró, o sencillamente porque él es ecumenista declarado. El ecumenismo, como sabemos, es el monstruo más infernal que ha existido durante todas las épocas para llevar millones de personas al infierno, porque el ecumenismo sencillamente no busca la unidad en torno a la doctrina, sino una unidad coyuntural, cuyo fin precisamente es de impedir que la humanidad conozca el Evangelio a nivel mundial. Y este Papa precisamente, dicen por medio de las noticias nos enteramos, que 33 organizaciones de diferentes credos estuvieron en su posesión. Faltó que estuviera Luis Palau, él debía haber estado allá como gran ecumenista que es, para que también prestara el apoyo al Papa abiertamente, aunque con esa declaración lógicamente le estaba dando un espaldarazo al Papa, le estaba dando respaldo total a este Papa que representa, como decía, la institución más enemiga que ha existido durante todas las épocas, más enemiga del Evangelio de Jesucristo. También dijo Luis Palau que el Papa lee todos los días la Biblia y que hace oraciones a Dios todos los días. Para hacer esta afirmación se requeriría que fuera algo así como el secretario privado del Papa. No sé por qué hace esas declaraciones, no sé por qué les consta, Luis Palau lo sabe. Y él debe darle una explicación al pueblo evangélico de por qué le consta que supuestamente este Papa lee la Biblia todos los días y que hace oraciones a Dios siempre. Afirma también Luis Palau, y esto es algo que corresponde al secreto del Papa, pero Luis Palau lo afirmó como si le costara muy de primera mano. Dice que el Papa quiere que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. ¿Cuál Evangelio de Jesucristo? Si sabemos que la institución romana no predica el Evangelio de Jesucristo, predica un Evangelio totalmente diferente. Es un Evangelio distinto al Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo así que aspira a llenar la tierra del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál Evangelio? Jesucristo en una ocasión dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces vemos que por las diferentes doctrinas de esta iglesia romana, sabemos que el evangelio que la institución romana predica es un evangelio totalmente adverso al evangelio de Jesucristo. Es totalmente adverso, contrario a la doctrina de Jesucristo. Y más adelante vamos a estar anotando algunos puntos específicos que
riñen precisamente con la enseñanza bíblica, con la doctrina pura del Evangelio. También dijo Luis Palau que es una gran bendición el Papa para Latinoamérica. Él debe explicar por qué el Papa representa una gran bendición. No podemos en ninguna manera tratar de justificar el ecumenismo. No podemos, porque es una maquinaria diabólica que el diablo está impulsando con el fin de que la gente toda se congregue en torno a una religión y no en torno a una doctrina, como es la doctrina pura de Jesucristo. Entonces, el ecumenismo que persigue que todas las religiones se congreguen alrededor del Papa. Porque sí, Luis Palau debería preguntarle al Papa que si él está dispuesto a renunciar a su pontificado y elegir un protestante, por ejemplo, un evangélico, al frente de esa organización ecuménica para que dirija la doctrina o la religión a nivel mundial. Yo creo que el Papa no estaría dispuesto en ningún momento a renunciar a su autoridad papal para cederle a los cristianos la predicación del Evangelio. Entonces, no sabemos por qué Luis Palau, un hombre tan antiguo en el Evangelio, todavía no le haya resplandecido la luz del Evangelio de Jesucristo. Después de tantos años de estar enseñando la palabra en Latinoamérica, ahora sale con aparece con esa salida en falso diciendo estas barbaridades, porque no se puede tildar de otra manera lo que este hombre está diciendo. También pidió oración por el Papa. No sabemos oración para qué. Si oración para que le vaya bien, oración para que definitivamente enseñe su evangelio, porque no es el evangelio de Jesucristo, sino para que enseñe su evangelio en todas las naciones, o de pronto para que se convierta. Tampoco dijo por qué teníamos que orar, simplemente que tenemos que orar por él. Entonces Luis Palau le debe, en primer lugar, pedir perdón a Dios por esa salida en falso que tuvo, y en segundo lugar, pedir perdón al pueblo cristiano evangélico, porque realmente es grande el daño que le ha hecho a la iglesia, porque él debe entender que él es se supone que es uno de los profetas, porque todo el que habla en nombre del Señor es profeta, que está supuestamente dirigiendo al pueblo evangélico, pero lo está dirigiendo hacia un abismo, al darle muestras palpables, ostensibles, de que es ecumenista, y el ecumenismo es algo totalmente diabólico, es una maquinaria sumamente peligrosa, porque ha sido inspirada con el ánimo de llevar, no solamente frenar el Evangelio de Jesucristo, de ocultar la verdad a la humanidad, sino de llevar millones y millones de almas al infierno. Naturalmente que frente a estas voces ecuménicas se han levantado otras, y los supuestos apóstoles, que hay tantos ahora apóstoles por todas partes, deberían haber levantado su voz ya en contra de estos ecumenistas que le están haciendo un daño irreparable al Evangelio de Jesucristo. Entonces hay muchos ecumenistas como, el mismo Luis Palau, Benny Hinn, Dante Hebel, Alberto Motesi, Rick Warren, Joe Piper, Marco Witt, Jesús Adrián Romero, y organizaciones religiosas como por ejemplo la Alianza Evangélica Mundial, la Iglesia Anglicana, una rama de la Iglesia Bautista y Presbiteriana, la Iglesia Ortodoxa, el Consejo Mundial de Iglesias, etcétera, etcétera. Ahora, es decir, prácticamente estamos absorbidos ya por el ecumenismo. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa ese apoyo ecuménico que estos evangélicos, entre comillas, están dando a la humanidad, al Papa, a la Iglesia Romana? Pues representa nada más ni nada menos que la negativa total o la renuencia total a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, el puro Evangelio de Jesucristo, de una parte, y de otra parte pues significa que la apostasía ya está a las puertas. La apostasía es algo palpable, es algo evidente, es algo que no podemos negar. Entonces, sin duda, la venida del anticristo o la manifestación del anticristo está a las puertas, tal como dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ahora, yo decía que nosotros no podemos hacer comunión con una iglesia que realmente es contraria al Evangelio, una institución que es contraria al Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, suponiendo que nosotros hiciéramos causa común con la Iglesia Romana, supuestamente para predicar el Evangelio. Ellos predican un Evangelio totalmente diferente y nosotros nos atenemos a las Escrituras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo un evangélico va a predicar, por ejemplo, a hablar del bautismo de niños?
¿Cómo un evangélico va a promover el celibato, por ejemplo, cuando sabemos que eso es antibíblico? El bautismo de niños es antibíblico. El celibato es antibíblico. La salvación por obras es antibíblica. La iglesia romana dice que la salvación es por fe y por obras. Entonces, la salvación por obras es totalmente antibíblico. La iglesia romana fundamenta su fe en el magisterio de la iglesia y en la tradición. Nosotros no creemos en la tradición, creemos únicamente en la escritura como la palabra más digna de fe y de confianza por parte del pueblo cristiano. ¿Cómo vamos a afirmar nosotros que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra cuando sabemos que el vicario de Cristo, el que está en representación de Cristo en la tierra, es el Espíritu Santo y no un hombre como es el Papa? Entonces, ¿cómo podemos nosotros salir a enseñar a la gente que el vicario, que el representante de Cristo en la tierra es un hombre? Porque no es totalmente blasfemo y ofensivo contra el Señor de la mies, que es el Espíritu Santo, que está en la tierra y que está a cargo de la iglesia de Jesucristo en la tierra. ¿Cómo salimos nosotros a afirmarle o a enseñarle a los cristianos sobre la hostia y sobre el vino, diciendo que por el fenómeno de la transfiguración, que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte también en la sangre de Cristo, cuando sabemos que nosotros por la palabra estamos plenamente convencidos que lo que Cristo hizo fue tomar el pan en representación de su cuerpo y tomó el vino y lo dio a los discípulos, el jugo de la vid lo dio a sus discípulos en representación de su sangre derramada. En ningún momento el hombre tiene la capacidad de transformar una materia en cuerpo de Cristo, como es el caso de la obleíta esa que ofrecen a la gente, llamada hostia, que entre otras cosas es en honor a las arepas que hacían los israelitas y los paganos al dios Sol. Y el vino no podemos aceptar en ningún momento que tome la forma de la sangre de Cristo. Si fuera así, no lo podríamos ni siquiera tomar, porque la Biblia prohíbe tomar sangre. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos salir a enseñar a la gente que existe un purgatorio, que existe un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, y que allí todos los que mueren en pecado y que no han purgado todavía su culpa, van a un lugar intermedio y que cuando terminen de purgar la pena allí van al cielo, pero que un sacerdote tiene que sacarlos mediante una misa? ¿Cómo salimos nosotros a predicarle al pueblo evangélico sobre esto? Yo no lo veo por ningún lado. No sé si Luis Palau y todos estos ecumenistas que he mencionado y que se hacen pasar por evangélicos están en capacidad de explicarle al pueblo evangélico cómo hacer para poderle jalar, como se dice en el argot popular, jalarle al ecumenismo. Ellos tendrían que explicar eso. Tendrían que explicar lo del culto a la cruz. ¿Por qué nosotros tenemos que adorar a la cruz cuando sabemos que la cruz es totalmente de origen pagano? Que la cruz la adoran desde mucho antes de Jesucristo en honor al dios Tamuz, en honor a la T del nombre Tamuz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enseñar a los cristianos que adoren la cruz cuando sabemos que es un signo maldito? Por eso Cristo murió en la cruz. Y cuando tocó la cruz, cuando su cuerpo tocó la cruz, se hizo maldición por nosotros. Precisamente porque era un objeto abominable, un objeto maldito. Y por eso Cristo se hizo maldición por nosotros para llevar la maldición del hombre. No podemos rendirle culto a la cruz. No podemos enseñarle al pueblo evangélico que crea en las reliquias, como cree la iglesia romana, que tienen reliquias, creen en todas partes. No podemos enseñarle al pueblo evangélico sobre la adoración a los muertos, porque la Biblia lo prohíbe. No podemos estar de acuerdo con la misa a los muertos cuando sabemos que la Escritura dice que los muertos nada saben de este mundo y que prohíbe expresamente el culto a los muertos. Entonces, ¿cómo nosotros, Luis Palau, responde a esa pregunta? Por favor, responda usted que ahora ha sacado a relucir abiertamente su ecumenismo. Responda cómo nosotros podemos hacer causa común con una institución que es totalmente contraria a las Escrituras. ¿Cómo le podemos enseñar nosotros a los evangélicos, a los cristianos puros, ortodoxos, cómo les podemos enseñar que María es mediadora entre Dios y los hombres, cuando la Biblia expresamente dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo? Y también dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no se hace expiación de pecado. Y Jesucristo fue el único que derramó su sangre por los hombres, no fue María, no fue ningún otro ser en la tierra. También el apóstol el apóstol Pedro afirma que no ha sido dado ningún nombre a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret.
Entonces son inquietudes, Luis Palau, son preguntas que usted como ecumenista debe responderle al pueblo cristiano. Usted que llama bendición a la elección de este Papa, que además es jesuita, que sabemos que por el juramento jesuita él está obligado no solamente a adorar a la Virgen María, es obligación adorar a la Virgen. Lea por favor el juramento jesuita, usted lo puede consultar ya en YouTube, en cualquier otra parte. Hay muchos libros ya escritos y que transcriben el juramento jesuita. Léalo por favor. Este Papa, él tuvo que haber hecho el juramento jesuita y tuvo que haberse obligado con la compañía de Jesús mediante ese juramento. Entonces por favor Luis Palau, recapacite y mire a ver, rectifique su posición por favor, porque es el daño que le ha hecho al pueblo cristiano en este momento con sus declaraciones ha sido sencillamente mayúsculo, ha sido grande. Ahora, de otra parte, tal como lo anuncié al principio, entonces ahora vamos a ver algunos videos relacionados con la adoración, con el culto que el Papa Francisco le rinde a la Virgen, y mediante los cuales él desmiente totalmente las declaraciones de Luis Palau. Y también vamos a presentar el video de Dante Hebel, donde él llama hermanos a los católicos. No podemos ser hermanos de alguien que tiene un padre diferente. Nuestro Padre es el Dios que creó el cielo y la tierra, porque somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Un católico, para convertirse en hijo de Dios, tiene que creer y confesar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tiene que nacer del agua y del Espíritu, como dice el Evangelio de San Juan. Entonces dice la Biblia que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Una persona que anda en la carne es guiada por la carne, por el diablo sencillamente. Pero para poder ser guiado por el Espíritu hay que ser espirituales. Hay que haber nacido del agua y del Espíritu. Hay que andar en nueva vida. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nuestro Padre es el Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces, una persona para poder convertirse en hija de Dios tiene que creer en Jesús y recibirlo y cambiar de vida. Cambiar de vida, que es lo que el Evangelio busca. El Evangelio es un cambio de vida. No es una religión más, no es una religión barata. Nosotros no practicamos religiones, los cristianos no practicamos religiones, porque las religiones han causado mucho mal a la humanidad. Y precisamente el ecumenismo está encaminado a aglutinar a todos los seres humanos en torno a una religión. Y la religión ha causado estragos al ser humano y lo ha apartado de Dios en una forma censurable en gran medida. Entonces a continuación vamos a ver estos videos y cada uno va a formarse el criterio que a bien tenga, va a formarse la idea que a bien tenga respecto del contenido de estos videos, pero de lo que sí estamos seguros es que mediante los cuales el Papa desmiente categóricamente lo afirmado por Luis Palau, y también vemos lo de Dante Hebel, que llama hermanos a personas que realmente son nuestros amigos, porque sin duda nosotros no tenemos nada contra los católicos, no tenemos nada contra los musulmanes, no tenemos nada contra los budistas, los amamos a todos porque Dios los ama, pero sí estamos en contra de esas instituciones, de esas religiones que predican verdades de ellos, pero contrarias a las Escrituras, que corresponden exactamente a la palabra de Dios, la verdad pura de Dios. El escudo del cardenal Jorge Mario Bergoglio, el nuevo Papa Francisco, refleja su humildad y devoción a la Virgen María, aunque como Papa deberá ser modificado de acuerdo con las reglas de la heráldica papal. El escudo cuenta con 3 símbolos situados en triángulo sobre fondo azul. Lo más destacado en la parte superior es el sol con las letras IHS en el centro. Es el símbolo de la Compañía de Jesús a la que pertenece. En la parte inferior izquierda hay una estrella de 5 puntas que, junto con el fondo azul, simboliza a la Virgen María. De los caídos y de nuestras
En la sencillez de los gestos ya se puede contemplar el perfil del pontificado del Papa Francisco. Pocas horas después de su elección, como lo anunció ayer por la noche desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el nuevo sucesor de Pedro fue a rezar a los pies de la Virgen. Poco después de las 8 de esta mañana, el Papa Bergoglio se arrodilló en la capilla Paulina de la Basílica de Santa María la Mayor ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, muy querida por los ciudadanos de Roma. Luego cantó la Salve Regina. Imploro la intercesión de la Virgen María, de San José, de los santos Pedro y San Pablo. And of course the Roman Catholics are our brothers. Y por supuesto, los católicos romanos son nuestros hermanos. Yes, claro. Bueno, finalmente después de ver estos videos, pues, ¿cuál es nuestra inquietud? Que el pueblo cristiano se vuelva a la pura doctrina. Sabemos por la palabra que llegará tiempo cuando no resistirán la pura doctrina, dice la Biblia. Pero también creemos que es el tiempo de respaldar la pura doctrina, de levantar la voz de Dios, de la voz del Señor en esta época, de tratar de extender el reino de Cristo basado en la pura doctrina. La unidad o el ecumenismo debe darse en torno a una doctrina y no en torno a una institución. Debe darse en torno a la doctrina pura de Jesucristo, porque es lo único que puede conducir al hombre a la salvación, a la libertad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ninguna religión tiene la capacidad de predicar la verdad, porque todas las religiones son mentirosas, son dogmas, sistemas, ritos, organizaciones que han nacido en el corazón del enemigo de Dios, como es Satanás, para engañar a la gente y para llevarla a una manipulación adversa y contraria totalmente a las Escrituras. Entonces el llamado que hacemos es a todo el pueblo cristiano, a los que han creído en la pura doctrina de Cristo, para que salgamos en defensa del Evangelio de Cristo. Pablo decía que él había sido puesto para la defensa del Evangelio, y es tiempo de actuar porque han invalidado la palabra del Señor. Es el llamado que como apóstol y profeta y en la autoridad de Jesucristo hago a todo el pueblo evangélico del mundo entero, en el nombre del Señor, y que Dios los bendiga y los ayude siempre por medio de su Santo Espíritu.